Sergio Suárez es SEO y DMP Audience Manager en el grupo Palladium, Ushuaia, Ibiza, Hard Rock, Hotels, Only You y Phonehouse. Y en la actualidad es Data y Analytics Manager en Unicom Media Group, trabajando directamente para McDonald's, Leroy Merlin, Renault y Navidul. Además es graduado en Marketing por la Universidad Rey Juan Carlos, alumno mío, de hecho, y en la actualidad también es profesor de SEO en el curso de Marketing Digital que organizo en la Universidad Marketing Digital urjc.es. Por su experiencia profesional no se me ocurre nadie mejor que nos pueda explicar qué nos aporta el SEO en nuestra estrategia de SEM. Así que, Sergio, si quieres ya adelante. Genial, antes de nada, gracias Ana por contar conmigo para esta charla y nada, lo único que quiero que veáis es las sinergias que hay entre el SEO y el SEM y que si cuando queramos hacer marketing digital tenemos que tener presente estas dos estrategias. No es necesario que llevéis a cabo las dos estrategias, que la misma persona lleve a cabo las mismas estrategias, las dos estrategias, sino que puede haber un equipo de SEO y un equipo de SEM, pero que tienen que estar siempre complementados para que el marketing digital salga bien y tengamos buenos resultados de campaña. Como ya comentaba Ana, estos son algunos proyectos para los que he trabajado. Actualmente estoy básicamente, mi tiempo se dedica en McDonald's, ¿vale? Yo trabajo en Omnicom Media Group, pero estoy directamente en las oficinas de McDonald's con ellos, pues esto es un modelo que se llama Implant, porque McDonald's no tiene posibilidad de contratar gente por restricciones globales y demás, entonces pues contratan a diferentes consultoras o agencias que puedan proveerles de estos servicios. Y nada, quería comenzar la charla comentándoos la importancia de los buscadores. Ya han comentado anteriormente pues, Nacho y Luis la importancia que tiene el SEM, pero hay que tener muy claro que todas las búsquedas se llevan a cabo en Google y da igual que sea SEM, que sea SEO, que son búsquedas y que es lo importante que tenemos que potenciar. Aquí simplemente pongo la inversión de las empresas en los medios digitales, ¿vale? Y la importancia que tiene, por ejemplo, en España los motores de búsqueda, que es de un 47%. Es decir, casi Amazon y Google podrían ser los dos competidores más importantes en cuanto a búsquedas mensuales se refiere por parte de los usuarios. Empezando, ¿qué significan los términos? Que imagino que ya lo sabréis porque en la carrera, por lo menos, nos dicen qué significa SEO, qué significa el SEM, los términos. Aquí en esta imagen quería presentaros cómo se ve una SERP, un resultado de búsqueda, que en este caso he puesto comprar cámara de fotos, y tenemos la diferencia entre SEO y SEM. SEO sería la parte roja, ¿vale? Y SEM sería todo lo demás. El primer anuncio que siempre nos aparece, el feed de productos de al lado que se llama Google Shopping y el anuncio de abajo del footer de la SERP. Esta sería la principal diferencia entre SEO y SEM. Y dicen que el futuro del SEO se va a morir por toda la cantidad de resultados de SEM de pago que nos está poniendo Google cada vez más y cada vez hay más trabas para poder hacer una buena estrategia SEO que al fin y al cabo pienso que es bonito porque no lleva ningún coste. Bueno, el coste de la persona, ahora os lo contaré cómo se monetizan estos proyectos y es bonito el llevar a cabo una estrategia SEO siempre complementada por la estrategia SEM. Aquí la comparación entre un proyecto SEO y un proyecto SEM es bastante sencillo. El proyecto de SEO es gratis. Bueno, gratis a no ser que si lo tienes dentro de tu empresa una persona que pueda llevarlo a cabo. Si tienes que contratar a una agencia, pues tienes que pagar un fee por el porcentaje de tiempo de una persona o simplemente comprar un proyecto de SEO, que no suelen ser baratos en las consultoras. Y luego el SEM vas a tener que seguir pagando un fee por esa persona que lleva a cabo esas campañas y además tendrás que pagar por cada clic de cada resultado. Yo aquí lo que más me gusta es el tercer punto, que es la visibilidad. El SEO es meritocracia y el SEM es su base y ranking.
En el SEM tienes que ser muy avispado para saber por qué keyword tienes que pujar, cuál es el mejor momento para pujar, hay que tener muy en cuenta la estacionalidad, si es invierno, si es verano. Un ejemplo claro que aquí se extrapola tanto a SEO como a SEM es que, por ejemplo, el Ushuaia Ibiza, que yo trabajé para ellos hasta el año pasado, pues su temporada es verano, su estacionalidad va de mayo hasta el closing, que es octubre. Y si tú buscas en Google en diciembre, imagina, ahora mismo no he realizado la búsqueda y lo mismo lo hago mal, pero si buscaseis en Google ahora en noviembre o en diciembre Ushuaia, simplemente en Google aparece primero el resultado de Ushuaia en Argentina, la ubicación del destino de Ushuaia, Argentina, que existe de verdad, antes que Ushuaia Ibiza. Y si busquéis el término Ushuaia en verano, aparecerá el resultado de la discoteca de Ibiza de verano porque así son las búsquedas y así es como influye el motor de búsqueda. Por eso en el SEO siempre digo que es meritocracia porque te lo tienes que currar, son muchos tips los que tienes que llevar a cabo, mucho SEO técnico, muchas auditorías para llevar a cabo, para tener buenos resultados en esta parte. Aquí lo más importante, que esto es el CTR, ¿sabes? El CTR es cuántas veces se ha mostrado tu resultado en los resultados de búsqueda en la página y cuántas veces ha sido clicado. Estos son estimaciones medias, ¿vale? Que nos comparte Google. Y lo que quiere decir sobre todo esta imagen es que si estás en la posición 1, no te asegura que vayan a clicar sobre ti. Solamente un 26% de los usuarios clican en el primer resultado de Google. Esto es bastante llamativo porque lo que cuesta llegar a la primera posición y no ser clicado, pues es un poco duro, pero así son las cosas. Por eso hay que complementarse con SEM. Es decir, si tú solamente pujas por SEO, ahora que bueno, lleva ya varios años poniéndose de moda todo el tema de dropshipping, de hacer páginas web y hacer Amazon afiliados para que Amazon te pague un porcentaje por cada venta que se haga en Amazon y demás, pues hay que tener mucho cuidado porque es un trabajazo esas páginas de dropshipping, pero siempre hay un Amazon, siempre hay un Booking, un Expedia, páginas de estas grandes que te roban las búsquedas en un SEM. Por eso hay que hacer una estrategia conjunta y las empresas así lo llevan a cabo. Aquí simplemente quiere decir eso, que no es tan sencillo, porque tú cuando tienes una marca, como por ejemplo ahora mismo que estamos en un proyecto con McDonald's, es muy sencillo el posicionarte por la palabra McDonald's. Porque al fin y al cabo tú pones McDonald's, ves que la URL es de McDonald's y el usuario clica porque se fía del resultado de búsqueda. Pero en el momento que bajas a la parte más atractiva del funnel, a la más lower funnel, de comprar hamburguesas simplemente, posicionar por esas dos palabras tan genéricas es lo difícil del SEO. Es muy fácil posicionar por tu marca, pero posicionar por una palabra genérica es lo realmente difícil y es lo que, al fin y al cabo, es lo que tiene intención de compra por parte de los usuarios. Y aquí, ¿cómo llegaríamos a top 1 en SEO? Pues podéis llamar a Better Call Saul o me podéis llamar a mí. Pero antes de nada, quería aclararos cómo lee un Google las webs. Cuando yo hablo de Google, hay millones de motores de búsquedas. Tenéis Bing, tenéis Yahoo, pero hay que hablar de Google porque es el que se lleva todas las búsquedas en Europa, en Estados Unidos, que al fin y al cabo son los mercados potenciales más importantes del mundo, teniendo en cuenta China y demás, pero que ya son mercados muy totalmente diferentes en los que yo no he operado, entonces no puedo recomendaros nada. Pero antes de nada, eso, el buscador de Google es una araña y tanto para SEO como para SEM son dos robots diferentes pero con muchas sinergias que lo que hacen es posicionarte tu palabra o tu anuncio. Es bastante sencillo y porque el usuario simple hace una búsqueda y en el momento de búsqueda, en el minuto que la hagas, en el día que la hagas, en el momento del día, va a ser diferente. Esto Google lo llama los micromomentos, que es según el momento del día en el que hagas una búsqueda de una palabra, te mostrará unos resultados u otros.
Aquí Google siempre comenta, a mí nunca me ha parecido, que si tú pones por la mañana a primera hora la palabra café en Google, se supone que te recomienda en SEO y en SEM anuncios de café, de cafeterías más cercanas y demás. Y si lo pones por la noche, los resultados van enfocados a comprarte una máquina de café o cómo hacer el mejor café y demás. Es decir, que según el momento del día te va a mostrar unos resultados u otros. Porque claramente por la noche, si son las 10 de la noche, las 11 de la noche, no vas a ir a una cafetería a tomarte un café, o no sería lo más normal. Y por eso también el ejemplo que os ponía antes de Ushuaia, es decir, si tú lo buscas en invierno o en verano, pues se te mostrarán unos resultados u otros. Así que nada, vamos a hacer un poquito de SEO. Los principales factores de SEO, y lo comparto con el SEM, el principal es la indexabilidad. Es decir, si no estás en Google no eres nadie, y si no estás en Google tampoco puedes llevar a cabo el SEM porque Google Ads te rechazará los anuncios de SEM. Es decir, siempre tienes que aparecer en SEM y que la página esté optimizada. Por eso siempre digo que los contenidos tienen que estar optimizados y que tu popularidad debe ser alta. La fuente debe ser una fuente fiable de información. Todo esto lo que conllevará será que tus resultados sean óptimos en SEO para que cuando lleves a cabo una campaña en SEM, el quality score, es decir, la calidad de tu anuncio, sea lo más alta posible y que pagues lo menos posible por esos clics que hagan los usuarios. Eso sería los tres factores más importantes del SEO que llevan mucho detrás. Por eso aquí quiero comentar algunas partes simplemente del proyecto SEO, es decir, pues tú tienes que llevar a cabo siempre una auditoría de tu página, un keyword research que entra en sinergia con SEM, es decir, siempre intentar atacar tanto por SEO como por SEM a las mismas keywords y si no puedes atacar una keyword por SEO porque cada URL tiene que atacar a una keyword, tienes que beneficiarte del SEM para poder atacar a esas keywords que no has podido atacar antes. Tienes que llevar a cabo una estrategia, una operación, es todo lo que tiene que lo que tenemos que tener en cuenta para un proyecto SEO. Pero si vamos más allá de la web, que es lo que aquí comento, que el performance de la web, también tenemos que hacer posicionamiento en buscadores. Es decir, que a vosotros cuando abrís el App Store o el Play Store y veis una aplicación en primer lugar en la sección de comida, en la sección de travel o cualquier sección, eso lleva un trabajo por detrás. Es decir, que cuando abráis la sección de comida y aparezcan la app de McDonald's, la app de Burger King, la app de Telepizza en primera posición, eso no es casualidad, ¿vale? Hay un trabajo detrás, sobre todo de número de usuarios mensuales, que ese es uno de los factores clave en este tipo de posicionamientos para que aparezcan esas apps. Y por eso ahora mismo seguramente las más importantes pues sean un Globo, un McDonald's, un Telepizza, que son las que más usuarios engloban mensualmente. Otro factor importante del SEO es el SEO local. Es decir, cuando vosotros queréis ir a un restaurante, a un hotel o cualquier negocio y lo busquéis en Google, tiene que aparecer la ficha al lado del resultado de búsqueda donde diga su ubicación, las reseñas y demás. Que esto nos beneficiará en nuestra estrategia SEM si queremos encaminar a que nuestros usuarios visiten nuestro restaurante, ¿vale? Y luego la parte lo último sería los rich snippets. Es decir, cuando vosotros hacéis una búsqueda, aquí tiene también otra sinergia con el SEM, es que el anuncio sea lo más bonito posible. Es decir, que aparezcan el número de reseñas puesto, el número de vistas, el número de estrellitas. Es decir, si es un hotel, pues que si los usuarios le han puntuado ese hotel con 3 estrellas y ese hotel tiene 5 estrellas, pues meterte y decir, pues me compensa, no me compensa. Esta sería una de las sinergias con el SEM. Con el SEO es llevarlo a cabo técnicamente, son trocitos de código que hay que ir incorporando y con el SEM simplemente son clics que tú dices, lo añado a mi anuncio de SEM y ya está, es bastante más sencillo. Por eso aquí, en las sinergias que quiero comentaros, es que primero, tenemos que tener la web totalmente optimizada. ¿Para qué? Porque aumenta nuestro quality score y reduce nuestro CPC, reduce nuestro coste.
¿Qué implicará esto? Incremento en rankings. Es decir, si antes estaba apareciendo, estaba pagando por un anuncio SEM y estaba apareciendo en tercera posición, pagando un CPC máximo, si aumento el quality Score, voy a pagar menos y voy a estar mejor posicionado. Y luego, por otra parte, SEO, es decir, que simplemente con tener optimizada la web a SEO, ya simplemente voy a aparecer en SEO, voy a empezar a posicionar y estas dos estrategias de SEO y SEM lo que van a provocar son visitas en nuestra web. Y esto lo que va a provocar es un incremento del share of voice de toda nuestra campaña. Esto es lo más importante, es decir, coordinar una campaña SEO y SEM es imprescindible en los tiempos que corren. Es muy difícil que una persona lleve a cabo toda la estrategia SEO y toda la estrategia SEM de una gran empresa y por eso lo que suele haber en las empresas es o que se contrate un servicio o que se contrate otro o que haya dos personas dirigiendo cada estrategia. Pero si queremos llevar a cabo una estrategia SEO totalmente optimizada, tenemos que estar preparados técnicamente, nos tiene que gustar escribir también porque un factor importante de posicionamiento SEO que también reduce RPCs en SEM es el SEO de contenidos. Es decir, si vosotros queréis posicionar, pues antes lo que comentaba, comprar hamburguesas, es una keyword bastante genérica que tendrás que escribir un texto de mínimo 250 palabras para posicionarlo correctamente, ese texto. Y tendrás que escribirlo tú de tu puño y letra, a no ser que contrates a un periodista freelance o a una agencia creativa que sea capaz de escribir esos textos que quieras posicionar, pero es uno de los factores más importantes. Y nada más, ya para acabar, una de las empresas para las que trabajo actualmente es una empresa de productos gourmet y nada, quería dejaros un regalo, ya que he visto que Nacho ha hecho un regalo con Hawkers, pues quería aquí dejaros un 5% extra en todos los productos. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Bien, Sergio, muchas gracias. No sé si puedes volver a poner la diapositiva anterior para que veamos cuál es la página y para que lo podamos compartir desde redes sociales también. A ver, déjame un segundo. He dejado de compartir, ¿verdad? Sí. Tengo aquí tu presentación también. Vale, fenomenal. Vale, entonces se llama martinezgourmet.com y A ver, tenemos un déjame un 5% segundo. de descuento con el código DPILS. Pues nosotros lo compartiremos desde redes sociales, martinezgourmet.com y el 5% de descuento, fenomenal. Esto ayuda al tráfico, ¿eh? ¿El qué? Estos descuentos ayudan al tráfico. Estos descuentos, por supuesto, que ayudan al tráfico ya. Lo que comentaba es sobre todo cuando hablamos de posicionamiento SEO, que dicen, pues mira, tienes que hacer auditorías, tienes que tener que el SEO técnico esté perfecto y demás. Yo escribí un artículo en LinkedIn de que no que fuese reacia a todo eso, que por supuesto tiene que estar todo eso perfectamente ejecutado, sino que yo lo que digo es que el factor clave es el tráfico. Y si tu web no tiene tráfico, no posiciona. Entonces, da igual de dónde venga el tráfico, si viene de Google orgánicamente mejor, pero cuanto más tráfico tenga tu web, mejor va a posicionar, tengas bien o no la página, porque se ha visto muchas veces en muchas páginas que están posicionados en primer lugar y que no tienen bien el SEO técnico. Así que el primer factor yo pienso que es el tráfico. El primer factor de posicionamiento diría que es el tráfico. Gracias, Sergio. Como he dicho antes, has sido alumno de la Universidad Rey Juan Carlos, del grado de Marketing, y claramente hay alumnos que ahora mismo están estudiando, algunos de ellos en primero, otros en cuarto, y nos están preguntando cuáles han sido los pasos que tú has dado para llegar ahora mismo donde estás, porque ¿en qué año finalizaste la carrera? Pues 2017 o 2016 creo, no me acuerdo, 2017 diría. ¿Qué ha pasado entre 2016, 2017 y 2020? ¿Cuáles han sido los pasos que has dado para poder llegar donde estás ahora?
Sí, aquí sobre todo el aprender todas las herramientas del mercado, el ser curioso, el estar siempre, yo siempre estoy metido en LinkedIn leyendo todo lo que pone la gente, informándome de nuevas cosas que vayan saliendo y el prepararnos con todas las nuevas herramientas. Aquí lo que comentaban al principio, el curso de la URJC es bastante importante porque es súper práctico. Yo que doy las clases de SEO, yo no voy a dar nada de teorías ni nada, sino que va a ser práctico. Estas son las herramientas que usa McDonald's, que usa Ushuaia, que usa Phonehouse y así se posiciona una página y eso es lo que te va a pedir una empresa. Tú cuando hagas una entrevista para una empresa, te van a preguntar qué herramientas sabes usar. Es decir, si sabes usar, por ejemplo, Google Analytics, pues yo pienso que es la herramienta más importante de todo el stack tecnológico del marketing digital, que es Google Analytics, y tienes que saber usarla. Y es bastante sencillo, es decir, luego se complica la cosa cuando empiezas a hacer análisis avanzados y demás, pero es sencillo aprender a utilizarlo, no es nada difícil y sobre todo el tema de las certificaciones, es decir, te tienes que sacar todas las certificaciones de Google que son gratuitas. Podéis ahora mismo meteros si queréis e intentar aprobarlas, que no creo que la aprobéis porque no son fáciles, pero que estudiando un poquito y simplemente sabiendo manejar las herramientas ya podréis saber usarlas. Vale, nos preguntan, Sergio, ¿cuándo empezaste tus primeras prácticas? ¿Cómo entraste en la primera empresa? ¿Desde qué posición entraste y cuáles han sido los pasos hasta estar donde estás ahora? Yo la primera empresa, yo hice cuando estudiando en la URJC, como vosotros, imagino, y las primeras prácticas que hice fueron en una empresa que se llama, una multinacional de fruta que se llama Eurobanan, en la que estuve 6 meses, y me fui porque no me gustaba lo que hacía, sinceramente. Es decir, si no te gusta lo que estás haciendo en tus prácticas, mejor irte y irte a otra empresa que te pueda ofrecer algo que te convenza más. Tuve la suerte de entrar en Phonehouse, ¿vale? Que me topé con gente que sabía mucho y gente maja que me ayudó y con la que aprendí. Esas fueron mis segundas prácticas. En Phonehouse estuve de prácticas pues otros 6 meses, que es lo que te dice la URJC para convalidarlas y demás, y ya me ofrecieron quedarme y me quedé hasta que me llamaron de Palladium 6 meses después y dije, pues me cambio. Pero ya os digo, es decir, yo empecé así, con prácticas simplemente y tuve la suerte de que me contrataron. Pero si sois yo, y sois así de sinceros, si sois activos en LinkedIn, si sois curiosos, si habláis con gente, si yo contacto con gente de otras empresas que no conozco de nada y les pregunto qué están haciendo en su estrategia, en su empresa, para aprender de ellos y llevarlo a cabo luego yo en proyectos. Y esto no lo digo que lo haga ahora, que tengo más experiencia, sino lo hago desde siempre. Y las ofertas de trabajo es que llegan y hay mucha gente que lo que busca es eso, mucha gente de recursos humanos que lo que busca es su interacción en LinkedIn, que sean activos, que sean populares y demás. Eso sería uno de los consejos que yo os daría. Nos preguntan, Sergio, que qué son los snippets. ¿El qué? ¿Qué son los snippets? Los rich snippets. Sí, aquí lo he comentado muy rápido. Los rich snippets es simplemente cuando vosotros hacéis una búsqueda, ya sea de SEO o de SEM, eh, cuando veis algo que decís, joder, qué chulo queda en este anuncio, pues eso es un rich snippet, es decir, un anuncio o un resultado de SEO está, el básico está formado pues por el título, por la descripción y por la URL visible. Pero luego si queréis añadir unas estrellitas o si queréis añadir cuántas reseñas tiene ese producto o ese hotel o esa ubicación o un enlace de sitio, es decir, llama a mi restaurante para reservar, es decir, hay un montón de rich snippets que se pueden implementar. Eso sería un rich snippet, es decir, todo lo que enriquezca el resultado de búsqueda. ¿Vale? Porque, ¿qué contiene un anuncio de SEM? Esto sería para hacerlo aún mejor, pero ¿qué contiene de forma básica un anuncio? Un anuncio en SEM. Sí, un anuncio de SEM de forma básica es lo primero.
tienes que establecer tu estrategia, es decir, ¿qué quieres? Que tener más tráfico en la web, conseguir que se suscriban a tu newsletter, quieres que llamen directamente porque es un restaurante y quieren que hagan reservas a través del móvil y no a través de la web. Es decir, hay que primero establecer el objetivo y en base a ese objetivo vas diseñando tu anuncio. Y tu anuncio, lo principal es el título del anuncio, que es lo que va a ver la gente, porque la descripción aporta sobre todo al quality score y a la que anuncio, pero lo que lee en realidad la gente es el título del anuncio y si tiene que ser un título atractivo, que es lo principal, y una URL fiable. Es decir, yo cuando veo una URL, si estoy haciendo una búsqueda, por ejemplo, McDonald's, y veo que pone McDonald's. Yo qué sé, McDonald's.info, pues es algo ya un punto info ya que a mí no me causa fiabilidad. Es decir, o un punto info o un McDonald's.sergio. Es decir, que eso está claro que McDonald's no creo que haya posicionado McDonald's.sergio. Eso sería lo principal, tanto la URL como el título. Y luego tienes pues múltiples de posibilidades de rich snippets para enriquecerlo. Vale, nos preguntan también que antes preguntaban que hasta qué punto hay que saber de matemáticas. Ahora la pregunta es hasta qué punto hay que saber de periodismo. Es decir, alguien muy especialista en SEM o en SEO, un especialista en marketing digital, ¿debe saber matemáticas? ¿Debe saber periodismo? ¿Qué piensas? No, no pienso que tengan que saber ni de matemáticas, bueno, de matemáticas lo básico. Habrá que saber utilizar un poco el Excel simplemente para sacar análisis claros, pero no mucho más. Y de periodismo igual, te tiene que gustar escribir, porque luego siempre, cuando tú antes de subir un texto a una web, le vas a pedir a compañeros o a gente que les eche un vistazo, que les lea para ver si les cuadra, sobre todo que no tengas faltas de ortografía ni acentos, pero no falta ni ser periodista, ni ser matemático, ni nada. Con estudiar marketing, que te guste el marketing digital, ser curioso, estar en YouTube y ver a youtubers, que hay múltiples youtubers españoles, ¿sabes? Que no hace falta ya irte a ingleses ni nada, se aprende un montón y no hace falta ni ser matemático ni periodista. ¿Cómo es posible que el SEO cambie a lo largo del día? Nos preguntan. Sí, el SEO cambia a lo largo del día. Son el machine learning, por así decirlo, que lleva a cabo Google. Google lo denomina siempre, sí, ya imagino que todavía no, muchos no habréis ido, pero en el momento que entréis a una empresa, que entréis a una agencia, empezaréis a ir a charlas de Google, que son bastante asiduas semanalmente, hay un montón semanalmente. Si simplemente con haceros cuenta en Analytics, en Google Ads y demás, ya os envían charlas y demás gratuitas, todo. Google lo denomina siempre en sus charlas los micromomentos y es pues, un término así muy inspiracional que te dice que pues en cada momento y cada persona está viviendo una situación y si tú estás en España simplemente o estás en Inglaterra, pues no puedes recibir los mismos resultados. Yo si busco ahora mismo en Google comprar hamburguesa desde España o lo busco en UK, pues a mí aquí en España me mostrarán los restaurantes cercanos a mí geográficamente y en UK me mostrará los restaurantes allí en UK. Y luego por el momento, no es lo mismo hacer una búsqueda por la mañana. Restaurante Viva Burger está en Costanilla de San Andrés, 16, Madrid. A mí me ha pasado lo mismo, Sergio. Mi Google Home también se ha referido a Las restaurantes, búsquedas por... pero tenían todo silenciado. fallo técnico ha sido. Pero nada, es simplemente eso, que no es lo mismo el hacer una búsqueda por la mañana que por la noche, ni en verano, ni en invierno. Y esto simplemente es eso, por el machine learning de Google y por adecuarse Google a lo que esté buscando el usuario. No nosotros, sino Google ya hace ese trabajo por nosotros. Fenomenal. Nos pregunta Javier que si les puedes recomendar algún youtuber de SEO, de SEM, con el que tú hayas aprendido. Sí, yo aprendí mucho con el youtuber que se llama Luis Villanueva de Webpositor, que a mí me gusta mucho cuando empecé, ya hace mucho que no lo veo,
y a mí me gustaba mucho, o Aleida Solís, por ejemplo. Pero yo, por ejemplo, pues un youtuber que a mí no me gusta porque para una empresa no se pueden llevar esas estrategias, que es muy popular ahora mismo, que es Romo Alfons. A mí, por ejemplo, es un youtuber que a mí no me gusta, pero porque en grandes empresas no se pueden llevar a cabo esas estrategias. Si estamos hablando de que quieres hacerte tu página de dropshipping, pues tu referente tiene que ser Romo Alfons porque hace buenos consejos para ese tipo de páginas. Pero si tu página estás trabajando para Amazon, por ejemplo, pues no puedes llevar a cabo ese tipo de estrategias. Hablando de lo que comentaba antes Luis, justo están compartiendo por el grupo que tenemos de Digital Pills URJC una imagen de McDonald's que les acaba de lanzar un anuncio directamente en su móvil a algunas de las personas que están dentro del equipo, justamente porque han escuchado que hablábamos de McDonald's y les acaba de llegar un anuncio. ¿Qué piensas de campañas, Sergio? Acabo de ver, a mí también me ha llegado. Sí, estoy metido en ese proyecto, eso se llama, es una notificación push, ¿vale? Y esto no tiene nada que ver con el SEO ni el SEM. Esto es una tecnología que se llama CDP, que en la carrera estudiaréis que es un CRM, pues el CDP es como la versión avanzada del CRM. Y el CDP lo que hace es simplemente centralizar toda la información de los usuarios, es decir, vosotros cuando os descargáis la app o cuando os conectéis al wifi del restaurante de McDonald's o cuando dais cualquier dato a McDonald's, lo que hace esa tecnología es centralizarlo, seguir vuestra navegación, ver qué ofertas habéis consumido y demás, para ofreceros las ofertas que más se adecúen a vuestra experiencia anterior, a vuestras últimas compras, para ofreceros las mejores ofertas, lanzamientos y demás. Esta simplemente es una nueva hamburguesa que se lanzó justo ayer, a las 9 de la noche, que siempre cuando hay un nuevo proyecto, un nuevo producto y demás, se lanza en prime time los lunes. Siempre coincide con El Hormiguero, justamente antes de que empiece El Hormiguero, que es el programa con más audiencia de la televisión normalmente. Siempre se lanza así la campaña y al día siguiente ya empieza todo lo digital. Es decir, primero televisión y luego a partir de hoy martes todo lo digital. Vale, volviendo al SEO, nos preguntan qué tiene en cuenta el Quality Score. Esa es la pregunta del millón. Si lo supiese, estaría yo qué sé, trabajando en Harvard, dando clases o algo, o en Amazon o en Booking llevando a cabo otra estrategia. No se sabe. En plan, Google te da algunos tips de qué tiene el Quality Score, pero no se casa 100% porque te daría la receta de la Coca-Cola, por así decirlo, con el Quality Score, porque se basaría todo su Machine Learning. Si te dice Google que tiene que estar optimizada la web en base a SEO, es decir, que esté perfectamente optimizada, que todos los contenidos estén perfectamente optimizados, que el anuncio que tú hagas esté lo más enriquecido posible, que no tires el dinero, es decir, si estás haciendo una estrategia de CPC y ves que no estás consiguiendo conversiones con una palabra, pues que esa palabra la negativices, es decir, tener un nivel de optimización del 100%, que eso la herramienta te lo va diciendo según vayas haciendo modificaciones, y eso poco a poco te va mejorando el Quality Score. Es decir, Google te da una puntuación de Quality Score, pero no te dice cuáles son las reglas para tener un Quality Score del 100%. Eso no sería porque es la receta de la Coca-Cola, eso. También nos preguntan si debemos tener una landing para cada anuncio. No, esto justo, mira, antes de entrar aquí, he estado con una reunión con McDonald's y decía la directora de McDonald's que y dice, cuando oigo escuchar la palabra landings en plural, dice, me hierve la sangre, dice, porque es lo peor que puede existir. Es decir, nuestra estrategia tiene que estar basada en una URL única y en base a esa URL que haya diferentes páginas, todo lo que quieras, pero solamente una página, un dominio que esté basado en una estrategia. Si consideramos landings, diferentes páginas dentro de un mismo dominio, perfecto.
si consideramos landing a un dominio diferente en cada anuncio, totalmente en contra, porque no beneficia ni al SEO ni al SEM. No beneficia para nada. Hay que centralizarlo todo siempre en un mismo dominio. Vale. Yo sé que también sabes de diseño web. Básicamente, viéndolo con perspectiva, yo que te conozco, tú tienes un perfil 360, en el que has pasado por diferentes áreas, analítica, SEO, SEM, normalmente grandes empresas, diseño web, experiencia de usuario. Entonces, tú has adquirido ese perfil 360. ¿Crees que esa es la clave? Tener un perfil práctico 360. Sí, creo que sí es la clave. Yo me he ido moviendo en base a lo que me gustaba en ese momento, por así decirlo. He tenido la suerte de que he podido llevar a cabo proyectos que me han gustado y hay que tener un perfil 360, es decir, porque al fin y al cabo todo te complementa. Si tú empiezas, dice, voy a ser Analytics. Y te especializas en Google Analytics o en cualquier herramienta de analítica web, esa faceta, ese skill te va a valer para después ser mejor en SEO, para después ser mejor en SEM, para después ser mejor en data simplemente. Y al igual que con el SEO, si tú sabes de SEO, te va a beneficiar para ser mejor en SEM y para ser mejor en analítica. Y yo, por ejemplo, ahora que estoy muy centrado en la parte de data y analítica, el SEO lo estoy tocando ahora bastante poco, pero me beneficia el tener esa faceta SEO porque sigo opinando en proyectos que se vayan vendiendo y para nuevos clientes y opino sobre ellos y sé cómo llevar a cabo la estrategia. Es decir, hay que tener un perfil 360, pero no está mal tampoco especializarse en ciertas herramientas y cuando te especializas en una herramienta, no quedarte anclado muchos años porque una herramienta hoy está, pero mañana lo mismo no está. Y un ejemplo es que en 2022 las cookies de tercera parte van a desaparecer, ya están, lo que los conocemos ahora de aceptar cookies todo el mundo, eso va a acabar desapareciendo en 2022 y muchos partners, anunciantes van a tener que cambiar su estrategia digital en base a eso. Pues Sergio, muchísimas gracias. Como os decía, Suárez es SEO y DMP Audience Manager en el grupo Palladium, Ushuaia Ibiza, Hard Rock, Hotels, Only You Hotels y Phone House, lo ha sido. Ahora mismo es Data Analytics Manager en Omnicom Media Group y en concreto ahora trabajando con una nueva posición de la que no nos ha hablado Luis, que se llama Implant, que es que trabaja directamente en una empresa, en un cliente, en este caso McDonald's, pero también ha trabajado directamente con Leroy Merlin, Renault o Navidul. Y como os decía, está graduado en marketing, igual que la mayoría de vosotros estaréis pronto, por la Universidad Rey Juan Carlos y además es profesor de SEO en el curso de Marketing Digital urjc.es. Así que muchas gracias, Sergio, por hablarnos de cómo aporta el SEO a nuestra estrategia de SEO y enseñarnos esta otra patita del marketing digital, que en este caso es el SEO. Genial, muchas gracias a ti, Ana, por invitarme y gracias a los demás por haberme escuchado. Hasta luego. Hasta luego.